Zumbido en el oído izquierdo. Diferencia entre ataque y protección. Si has experimentado zumbido repentino en tu oído izquierdo sin razón médica aparente, especialmente si viene acompañado de sensación de presión, mareo leve o escalofríos inexplicables, necesitas saber urgentemente que esto no es simple problema auditivo, sino señal espiritual, crítica que puede significar dos cosas completamente opuestas. O estás bajo ataque directo de brujería y maldición, o estás siendo protegido sobrenaturalmente por ángeles que bloquean palabras malditas, dirigidas contra ti. La diferencia entre ambos puede determinar si ignoras advertencia divina que podría salvarte de desastre inminente, o si entras en pánico innecesario cuando en realidad Dios te está guardando. Hoy voy a contarte la historia real de una mujer que casi pierde su vida por no entender esta señal, y cómo tú puedes discernir exactamente qué significa cuando tu oído izquierdo comienza a zumbar misteriosamente, qué hacer inmediatamente según sea ataque o protección, y cómo convertir esta experiencia desconcertante en arma de discernimiento espiritual que te alertará de peligros invisibles antes de que se manifiesten físicamente. Antes de revelarte la historia completa de Mariana y los 7 indicadores precisos que te dirán si tu zumbido es ataque demoníaco o protección angelical, necesito que hagas algo crucial. Presiona el botón de me gusta en este video como un acto de apertura espiritual, como declaración de que estás listo para entender el lenguaje secreto que Dios usa para comunicarse contigo mediante señales físicas que la mayoría ignora. Este gesto prepara tu espíritu para recibir discernimiento que podría literalmente salvarte de tragedia o liberarte de miedo infundado. Quédate conmigo hasta el final, porque no solo te contaré qué le sucedió a Mariana cuando ignoró el zumbido de advertencia, sino que te daré el protocolo exacto de respuesta. ¿Qué orar? ¿Qué declarar? ¿Qué acciones tomar en los primeros 60 segundos después de experimentar el zumbido según sea ataque o protección? Además, revelaré el significado oculto de por qué es específicamente el oído izquierdo y no el derecho, un detalle que cambia completamente la interpretación y que tiene raíces bíblicas profundas que pocos conocen. Mariana era mujer cristiana de 34 años, madre de 2 niños, esposa fiel y líder de grupo de oración en su iglesia en Guadalajara, México. Su vida era ordinaria pero bendecida. Matrimonio estable, trabajo como maestra de primaria, finanzas modestas pero suficientes, salud buena. No tenía enemigos conocidos, no estaba involucrada en conflictos, vivía tranquilamente sirviendo a Dios. Pero había algo que Mariana no sabía. Su cuñada Elena, hermana de su esposo, la envidiaba profundamente. Elena era soltera, sin hijos, luchaba económicamente, y cada vez que visitaba la casa de Mariana y veía su familia feliz, su hogar ordenado, sus hijos saludables, la envidia crecía como cáncer espiritual en su corazón. Durante años, Elena disimuló sus sentimientos con sonrisas falsas y abrazos hipócritas, pero internamente deseaba que Mariana supiera lo que es sufrir. Un día, Elena visitó a Santera en mercado de su ciudad, llevando fotografía de Mariana que había robado discretamente de álbum familiar. Pagó para que le hicieran trabajo de amargura, ritual diseñado para destruir la paz y felicidad de Mariana. La santera hizo el ritual esa misma noche, y algo en el mundo espiritual se activó contra Mariana sin que ella tuviera la menor idea. 3 días después del ritual de Elena, Mariana estaba preparando desayuno para sus hijos cuando súbitamente sintió zumbido agudo en su oído izquierdo. No era sonido externo, sino interno, como si alguien soplara directamente dentro de su cabeza. El zumbido duró aproximadamente 15 segundos, vino acompañado de ligero mareo y dejó sensación extraña de presencia que no podía explicar. Mariana sacudió su cabeza pensando que era presión arterial o cansancio. El zumbido se fue tan repentinamente como llegó. Ella continuó con su día sin darle importancia. Esa misma tarde, su hijo menor se cayó de columpio en parque y se fracturó brazo, primer accidente en años. Mariana lo atribuyó a mala suerte. 2 días después, el zumbido regresó, esta vez más intenso y prolongado, acompañado de escalofrío
que recorrió su espalda aunque hacía calor. Nuevamente lo ignoró. Esa noche, su esposo llegó inusualmente irritable y comenzaron pelea violenta por algo trivial. Primera pelea seria en meses. Al día siguiente, Mariana recibió notificación de que su contrato de trabajo no sería renovado sin explicación clara. En una semana, 3 crisis, y el zumbido había precedido cada una. Pero Mariana, como la mayoría de cristianos, no conectó los puntos porque nadie le había enseñado a discernir señales espirituales mediante manifestaciones físicas. Durante las siguientes 3 semanas, la vida de Mariana colapsó sistemáticamente. Su hijo mayor desarrolló fiebre inexplicable que médicos no podían diagnosticar. Su matrimonio se deterioró rápidamente con peleas diarias sobre cosas insignificantes. Perdió su trabajo definitivamente. Su carro se descompuso, requiriendo reparación costosa. Y lo más aterrador, comenzó a tener pesadillas recurrentes, donde veía figura oscura parada junto a su cama observándola. Cada crisis mayor era precedida por el zumbido en oído izquierdo, a veces horas antes, a veces solo minutos antes. El patrón era consistente, pero Mariana seguía sin reconocerlo. Finalmente, desesperada por la avalancha de problemas, Mariana buscó consejo de su pastora, mujer mayor con años de experiencia en guerra espiritual. Cuando Mariana describió todo lo que estaba sucediendo, la pastora hizo pregunta específica. ¿Has experimentado zumbidos en los oídos, especialmente el izquierdo? Mariana quedó helada. Sí, constantemente en las últimas semanas. ¿Cómo lo supo? La pastora suspiró profundamente y dijo palabras que cambiarían para siempre la comprensión de Mariana sobre el mundo espiritual. Hija, alguien te está haciendo brujería activa, y Dios ha estado intentando advertirte mediante ese zumbido, pero no has estado escuchando. Necesitamos actuar inmediatamente antes de que esto empeore. Antes de continuar la historia de Mariana, necesitas entender el fundamento bíblico de por qué Dios usa manifestaciones físicas como zumbidos para comunicarse. A lo largo de la Escritura, Dios habla mediante señales corporales. Ezequiel 3, 12, 14 describe cómo el Espíritu lo levantó y escuchó gran estruendo detrás de él. Manifestación auditiva sobrenatural. Primera de Samuel 3, 1, 10 relata cómo Dios llamó a Samuel audiblemente 3 veces hasta que el niño aprendió a reconocer la voz divina. Hechos 9, 3, 4 narra cómo Pablo vio luz cegadora y escuchó voz del cielo. Job 33, 14, 16 revela, sin embargo, en una o en 2 maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Nota la frase, revela al oído. Dios literalmente usa el sentido auditivo para comunicar advertencias. El oído izquierdo específicamente tiene significado en discernimiento espiritual, porque en simbolismo bíblico, la izquierda frecuentemente representa el lado donde el enemigo ataca. Mateo 25:33 coloca las cabras a la izquierda, mientras que la derecha representa bendición y favor. Cuando experimentas zumbido en oído izquierdo, estás recibiendo alerta sobre actividad del lado del enemigo, pero esa alerta puede ser advertencia de ataque o confirmación de que estás siendo protegido de ese ataque. La clave está en discernir cuál de las dos. Ahora detente y reflexiona honestamente. ¿Has experimentado zumbidos inexplicables en tu oído izquierdo que descartaste como problema auditivo menor? ¿Hubo ocasiones donde después del zumbido sucedió algo negativo? Accidente, conflicto, mala noticia, problema inesperado, ¿y pensaste que era coincidencia? O tal vez has notado que cuando estás orando intensamente o en momento de adoración profunda, sientes zumbido que interpretas como distracción del enemigo cuando podría ser confirmación angelical de que tu oración está siendo escuchada y respondida. La historia de Mariana podría ser tu historia si no aprendes a discernir. Escribe en los comentarios ahora mismo. Activo discernimiento espiritual. Si estás listo para entender este lenguaje divino que has estado ignorando. Esta declaración pública es pacto que haces de prestar atención a señales que Dios te envía. Ahora regresemos a Mariana
y descubramos qué hizo la pastora para ayudarla, cómo identificaron quién estaba detrás del ataque y cómo el mismo zumbido que había sido señal de advertencia se convirtió en arma de protección cuando Mariana aprendió a responder correctamente. La pastora llevó a Mariana a su oficina privada y comenzó proceso de discernimiento espiritual mediante oración. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que revele quién está detrás de esto, dijo mientras ungía la frente de Mariana con aceite. Oraron durante 20 minutos y súbitamente Mariana vio en su mente imagen clara de su cuñada Elena sosteniendo su fotografía. La visión fue tan vívida que Mariana abrió los ojos sobresaltada. Vi a Elena, mi cuñada, con mi foto. La pastora asintió sabiamente. El Espíritu Santo te está mostrando la fuente. Ahora dime, ¿ha habido señales de envidia o comportamiento extraño de ella? Mariana comenzó a recordar las visitas frecuentes de Elena donde siempre hacía preguntas excesivas sobre su vida, las veces que Elena tocaba objetos en su casa, admirándolos, posiblemente para llevar energía de esos objetos a la santera, los comentarios pasivo-agresivos disfrazados de cumplidos y el hecho de que Elena había insistido en quedarse sola en la habitación de Mariana para usar el baño durante última visita, tiempo suficiente para robar la fotografía. Todo encajaba. La pastora explicó: cuando hay brujería activa contra ti, Dios en su misericordia te envía señales de advertencia. El zumbido en oído izquierdo es una de las más comunes. Es como alarma espiritual que te dice: cuidado, el enemigo está operando cerca de ti. La pastora entonces enseñó a Mariana los 7 indicadores que distinguen si zumbido es señal de ataque o de protección. Escucha cuidadosamente porque esto cambiará tu vida, dijo. Indicador 1. Timing. Si el zumbido ocurre antes de evento negativo, accidente, conflicto, mala noticia, es advertencia de ataque inminente. Si ocurre durante oración, adoración o lectura bíblica, es confirmación de protección angelical. Indicador 2. Sensación acompañante. Si viene con miedo, opresión, peso en pecho o escalofrío desagradable, es ataque. Si viene con paz extraña, calidez o sensación de presencia protectora, es protección. Indicador 3. Duración. Ataque generalmente dura más tiempo, 30 segundos a varios minutos, y puede ser doloroso. Protección es breve, 5-15 segundos, y aunque notable, no es doloroso. Indicador 4. Frecuencia. Si es ataque, será repetitivo y aumentará en intensidad. Si es protección, será ocasional y consistente en intensidad. Indicador 5. Contexto. Si acabas de tener conflicto con alguien, recibiste regalo sospechoso o visitaste lugar espiritualmente contaminado, probablemente es ataque. Si acabas de orar por alguien, declaraste bendición o rechazaste tentación, probablemente es protección confirmando que ángeles bloquearon contraataque del enemigo. Indicador 6. Consecuencias. Observa qué sucede en las siguientes horas. Si hay crisis, era advertencia de ataque que no manejaste. Si hay paz o bendición inesperada, era protección funcionando. Indicador 7. Discernimiento interno. Pregunta al Espíritu Santo directamente: ¿esto es ataque o protección? Y confía en la primera impresión que recibas. La pastora continuó: ahora que sabes discernir, necesitas protocolo de respuesta inmediata para cada tipo de zumbido. Protocolo para zumbido de ataque. En el momento que lo sientas, detente inmediatamente lo que estás haciendo. Declara en voz alta, o mentalmente si estás en público: en el nombre de Jesucristo, cancelo todo ataque espiritual contra mí ahora mismo. Cubro mi mente, mi cuerpo, mi familia con la sangre de Cristo. Ninguna maldición tiene poder sobre mí. Unge tu oído izquierdo con aceite, o simplemente toca tu oído haciendo señal de cruz con tu dedo. Recita Salmo 91, versículos 1-2. Mantente en alerta elevada las siguientes 24 horas. Evita decisiones importantes. Conduce con precaución extra. Cuida tus palabras en conversaciones. Ora protección específica sobre áreas de tu vida: familia, trabajo, salud, finanzas. Protocolo para zumbido de protección. Da gracias inmediatamente. Padre, gracias por tu protección angelical.
reconozco que me estás guardando de peligro que no veo. Continúa con lo que estabas haciendo. Oración, adoración, lectura, con confianza renovada. Declara: si ángeles me protegen, nada puede dañarme. No tengas miedo. El zumbido es confirmación de que estás ganando batalla espiritual. Mariana escuchaba absorta, dándose cuenta de que había ignorado docenas de advertencias divinas. La pastora procedió a hacer limpieza espiritual profunda sobre Mariana. Primero, oración de rompimiento. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, identificamos que Elena ha enviado brujería contra Mariana mediante santera. Rompemos ahora mismo todo trabajo de amargura, todo maleficio, toda maldición. Cancelamos todo ritual hecho con la fotografía de Mariana. Declaramos nulo y sin efecto todo pacto demoníaco establecido contra ella. Cortamos toda conexión espiritual entre Mariana y Elena. Devolvemos multiplicado por 7 todo mal enviado a su emisor, según tu palabra en Salmo 7:16. Luego, oración de sellamiento. Sellamos a Mariana con la sangre de Cristo. Establecemos cerca de protección angelical alrededor de ella, su esposo, sus hijos, su hogar. Asignamos ángeles guardianes específicamente para bloquear todo nuevo ataque. Declaramos que de hoy en adelante, cuando el enemigo intente atacarla, el zumbido en su oído izquierdo será alarma temprana que ella reconocerá y responderá correctamente. Finalmente, instrucciones prácticas. Cuando llegues a casa, vas a ungir todas las puertas y ventanas con aceite. Vas a quemar la ropa que usabas cuando Elena te visitó por última vez. Puede estar contaminada. Vas a cortar contacto con Elena completamente. No más visitas, no más llamadas. Y vas a recitar Salmo 91 sobre tu familia 3 veces al día, durante 21 días consecutivos, para establecer protección permanente. Mariana asintió, determinada a obedecer cada instrucción. Esa misma noche, mientras Mariana ungía las puertas de su casa recitando Salmo 91, el zumbido en su oído izquierdo regresó con intensidad que nunca había experimentado, tan fuerte que tuvo que detenerse y sostener su cabeza. Pero esta vez, en lugar de ignorarlo o asustarse, Mariana reconoció inmediatamente lo que era: contraataque desesperado del enemigo porque la limpieza espiritual había funcionado y las fuerzas oscuras estaban perdiendo terreno. Ella declaró con autoridad: en el nombre de Jesucristo este ataque está roto. No tiene poder sobre mí. Estoy cubierta por la sangre del Cordero. Retírense ahora mismo. El zumbido cesó instantáneamente, y en su lugar, Mariana sintió paz profunda que inundó su ser. Supo en ese momento que había ganado. Esa misma noche, a 15 kilómetros de distancia, Elena despertó gritando de pesadilla aterradora, donde veía figuras luminosas gigantes rodeando la casa de Mariana, impidiéndole acercarse. En el sueño, escuchó voz autoritaria que decía: no tocarás a esta familia, están bajo mi protección. Elena despertó sudando, con dolor de cabeza severo y sensación de terror que no podía explicar. Al día siguiente, llamó a la santera exigiendo saber por qué el trabajo no funcionaba. La santera, asustada, le dijo: esa mujer tiene protección muy poderosa. No puedo hacer nada contra ella. Devuélveme tu dinero y no vuelvas a pedirme que la ataque. Hay ángeles guardianes alrededor de ella que me atacan a mí cuando intento trabajar. Elena, aterrorizada por las consecuencias de sus propias acciones, nunca volvió a intentar dañar a Mariana. En las siguientes 3 semanas, la vida de Mariana experimentó restauración milagrosa que solo podía ser obra de Dios. Su hijo sanó completamente de la fiebre inexplicable. Los médicos dijeron que era remisión espontánea. Su matrimonio se restauró dramáticamente. Ella y su esposo tuvieron conversación profunda donde él confesó que había estado sintiendo influencia extraña, empujándolo a pelear, pero que esa influencia había desaparecido súbitamente. Mariana recibió oferta laboral mejor que su trabajo anterior, con mejor salario y horario más flexible. Las pesadillas cesaron completamente. Y lo más significativo, el zumbido en su oído izquierdo cambió de naturaleza. Ahora, cuando lo experimentaba, venía durante sus tiempos de oración o adoración, acompañado de paz y calidez,
y Mariana lo reconocía como confirmación de que ángeles estaban presentes y sus oraciones estaban siendo escuchadas. Había aprendido a distinguir perfectamente entre zumbido de ataque y zumbido de protección. Un día, 6 semanas después de la limpieza espiritual, Mariana estaba en supermercado cuando sintió el zumbido familiar. Inmediatamente se detuvo y oró mentalmente. «Señor, ¿qué me estás diciendo?» Sintió urgencia de cambiar de pasillo. Obedeció. 30 segundos después, escuchó estruendo. Estante completo de productos se había derrumbado exactamente donde ella había estado parada. Si no hubiera obedecido la advertencia del zumbido, habría sido golpeada severamente. Mariana lloró de gratitud allí mismo, entendiendo que Dios la había salvado de accidente grave mediante la misma señal que antes ignoraba. 3 meses después del inicio de esta historia, Mariana estaba en reunión familiar, sin Elena, quien había dejado de asistir. Su suegra mencionó casualmente que Elena había estado muy enferma últimamente, dolores de cabeza constantes, insomnio severo y depresión profunda. Mariana sintió compasión genuina, no venganza. Esa noche oró: «Padre, aunque Elena intentó destruirme, yo la perdono. Te pido que la liberes de las consecuencias de sus propias maldiciones, que se arrepienta y te conozca». 2 semanas después, Mariana recibió llamada inesperada. Era Elena llorando. «Mariana, necesito hablar contigo. Sé que no merezco tu tiempo, pero, por favor». Se encontraron en café. Elena, con ojos hinchados de llorar, confesó todo: la envidia, la visita a la santera, el trabajo de brujería, y cómo todo le había regresado multiplicado, causándole sufrimiento insoportable. «He estado teniendo sueños donde veo ángeles gigantes protegiéndote, y una voz me dice que me arrepienta o moriré. Mariana, tengo miedo, no sé qué hacer». Mariana, con lágrimas en sus propios ojos, tomó las manos de Elena y dijo: «Hay un Dios que te ama a pesar de lo que hiciste. Él puede perdonarte y liberarte. ¿Quieres conocerlo?». Esa tarde, en ese café, Elena entregó su vida a Cristo. Mariana oró por su liberación, y Elena sintió peso literal salir de su cuerpo. Las 2 mujeres, que habían sido enemiga y víctima, se abrazaron como hermanas en Cristo. Y en ese momento, Mariana sintió el zumbido en su oído izquierdo, pero esta vez reconoció inmediatamente su significado: confirmación angelical de que acababa de ganar victoria eterna, no solo temporal. Había convertido a su enemiga en hermana mediante el poder del perdón y el Evangelio. La historia de Mariana nos enseña primera lección crítica: Dios habla mediante manifestaciones físicas porque somos seres físicos que necesitamos señales tangibles. Romanos 1:20 declara: «Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas». Dios usa lo visible para revelar lo invisible. El zumbido en el oído no es malfunción neurológico aleatorio cuando ocurre sin causa médica. Es interfaz entre mundo espiritual y mundo físico. Piensa en ello como notificación divina, similar a cómo tu teléfono vibra para alertarte de mensaje importante. Ignorar zumbidos espirituales es como ignorar alarma de humo en tu casa. Puede costarte muy caro. Aplicación práctica. Comienza a documentar tus zumbidos. Cuando experimentes uno, anota inmediatamente: fecha, hora, qué estabas haciendo, cómo te sentiste y qué sucedió en las siguientes horas. Después de documentar 5 o 10 episodios, verás patrones claros que te ayudarán a discernir si tus zumbidos son mayormente advertencias de ataque o confirmaciones de protección. Este registro se convertirá en tu diccionario personal del lenguaje que Dios usa específicamente contigo. Segunda lección. Hay diferencia significativa entre zumbido en oído izquierdo versus derecho. En simbolismo bíblico y en experiencia de guerreros de oración experimentados, el oído izquierdo está asociado con advertencias sobre ataques del enemigo o actividad demoníaca cercana, mientras que el oído derecho está asociado con mensajes directos de Dios, bendiciones inminentes o confirmación de decisiones correctas. Eclesiastés 10:2 dice: «El corazón del sabio está a su mano derecha,
mas el corazón del necio a su izquierda. Mateo 25:33 coloca ovejas a la derecha y cabras a la izquierda en el juicio. No es que izquierda sea mala en sí misma, sino que representa el lado donde el enemigo opera. Aplicación: si experimentas zumbido en oído derecho, generalmente es señal positiva. Dios confirmando que estás en camino correcto, que tu oración fue escuchada, que bendición viene o que decisión que estás considerando es correcta. Responde con acción de gracias y expectativa. Si es en oído izquierdo, activa protocolo de alerta, ora protección, mantente vigilante, discerne si es advertencia de ataque o confirmación de que estás siendo protegido de ataque. Nota importante: algunas personas experimentan zumbidos en ambos oídos simultáneamente. Esto generalmente indica batalla espiritual intensa, donde tanto ataque como protección están operando al mismo tiempo, requiriendo oración de guerra inmediata. Tercera lección crucial: ¿cómo distinguir entre zumbido espiritual y condición médica legítima, tinnitus? Esto es importante porque no queremos caer en extremo de espiritualizar todo ignorando salud física real. Características de tinnitus. Médico: constante o casi constante. Presente 24/7 o la mayoría del tiempo. Bilateral: ambos oídos, más frecuentemente que unilateral. Asociado con pérdida auditiva, exposición a ruidos fuertes, ciertos medicamentos o edad avanzada. No tiene correlación con eventos espirituales. Ocurre aleatoriamente, sin patrón relacionado a oración, conflictos o situaciones espirituales. Diagnosticable mediante examen audiológico. Características de zumbido espiritual: súbito y temporal. Aparece repentinamente. Dura segundos a minutos. Luego desaparece completamente. Unilateral. Un oído, generalmente izquierdo. Ocurre en personas sin historial de problemas auditivos. Tiene correlación clara con eventos espirituales. Durante oración, después de conflicto, antes de crisis, etc. No es detectable médicamente. Exámenes salen normales. Recomendación sabia: si experimentas zumbidos constantes, ve al médico primero para descartar causas físicas. Si médico confirma que no hay problema físico, pero zumbidos continúan, entonces explora dimensión espiritual. No uses espiritualidad como excusa para ignorar salud física, pero tampoco uses medicina como excusa para ignorar realidad espiritual. Cuarta lección: el zumbido no es la única manifestación física de actividad espiritual. Hay otras señales que frecuentemente acompañan o preceden zumbidos. Señal 1. Escalofríos inexplicables. Frío súbito que recorre tu espalda sin razón ambiental, especialmente durante oración o en lugares espiritualmente contaminados. Job 4:15 describe: un espíritu pasó por delante de mí e hizo que se erizara el vello de mi cuerpo. Señal 2. Presión en el pecho. Sensación de peso u opresión sin causa cardíaca. Frecuentemente indica presencia demoníaca cercana o ataque de ansiedad espiritual. Señal 3. Calor súbito. Oleada de calor, diferente de bochorno médico, que generalmente indica presencia del Espíritu Santo o ángeles. Señal 4. Hormigueo en manos. Durante oración de imposición de manos, indica flujo de poder del Espíritu Santo. Señal 5. Olor inexplicable. Fragancia dulce sin fuente, presencia angelical, o hedor a azufre, putrefacción, presencia demoníaca. Señal 6. Sabor metálico en boca, frecuentemente reportado durante guerra espiritual intensa. Señal 7. Vibración interna, sensación de electricidad en el cuerpo durante adoración profunda. Aplicación: no te vuelvas obsesivo buscando estas señales, pero tampoco las ignores cuando ocurran. Son parte del lenguaje multisensorial que Dios usa para comunicarse con sus hijos que están atentos. Quinta lección: puedes aumentar intencionalmente tu sensibilidad para reconocer señales espirituales. No todos tienen el mismo nivel de percepción. Algunos son naturalmente más sensibles, otros necesitan desarrollarla. Método 1. Ayuno regular. El ayuno debilita la carne y fortalece el espíritu, aumentando percepción espiritual. Daniel 10:2-3
Describe ayuno de 21 días que precedió visión angelical masiva. Método 2. Silencio contemplativo. Dedica tiempo diario a estar en silencio ante Dios sin agenda, solo escuchando. Primera de Reyes 19:12 revela que Dios habla en silbo apacible y delicado que solo se escucha en quietud. Método 3. Confesión de pecado. Pecado no confesado embota sensibilidad espiritual. Salmo 66:18 advierte: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mantén cuentas cortas con Dios. Método 4. Estudio de simbolismo bíblico. Familiarízate con cómo Dios habla mediante símbolos, números, colores en la Escritura. Esto entrena tu mente para reconocer patrones divinos. Método 5. Compañerismo con intercesores maduros. Rodéate de creyentes que operan en discernimiento espiritual. Es contagioso. Método 6. Pide el don. Santiago 1:5 promete: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Ora específicamente: Padre, aumenta mi sensibilidad espiritual, enséñame tu lenguaje, que no ignore tus señales. Advertencia: sensibilidad aumentada viene con responsabilidad aumentada. Cuando Dios te muestra más, espera que actúes sobre lo que te muestra. Sexta lección: evita el extremo opuesto. Paranoia espiritual, donde ves ataque demoníaco en todo. Hay creyentes que se vuelven tan enfocados en guerra espiritual que viven en miedo constante, atribuyendo cada problema menor a brujería, viendo demonios detrás de cada esquina y perdiendo balance saludable. Primera de Juan 4:18 declara: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Si tu enfoque en discernimiento espiritual te produce miedo crónico en lugar de confianza en la protección de Dios, estás desequilibrado. Señales de paranoia espiritual. Atribuyes todos tus problemas a brujería, ignorando responsabilidad personal o consecuencias naturales de malas decisiones. Vives en miedo constante de ser atacado. Desconfías de todos, viendo enemigos espirituales en cada persona. Pasas más tiempo guerreando que adorando, más tiempo atando demonios que amando a Dios. Usas guerra espiritual como excusa para no trabajar en problemas reales. Matrimonio, finanzas, salud. Balance saludable. Reconoce realidad de guerra espiritual, pero vive desde victoria de Cristo, no desde miedo al enemigo. Discerne ataques reales, pero también reconoce que muchos problemas son simplemente parte de vivir en mundo caído. Pelea batallas que Dios te asigna, pero no inventes batallas imaginarias. Recuerda, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Vive en autoridad, no en paranoia. Séptima y final lección de esta sección. Puedes convertir las señales que recibes en armas ofensivas, no solo defensivas. Cuando Mariana aprendió a reconocer el zumbido, no solo se protegía de ataques, sino que lo usaba proactivamente. Estrategia ofensiva. Cuando sientas zumbido de advertencia, en lugar de solo protegerte, contraataca espiritualmente. Ora: Padre, si el enemigo está intentando atacarme, devuelvo ese ataque multiplicado a su emisor, que experimente las consecuencias de sus propias maldiciones. Y si hay brujo detrás de esto, te pido que lo salves o lo neutralices. Esto no es venganza carnal, sino justicia espiritual basada en Salmo 7:15-16. Estrategia de intercesión. Cuando sientas zumbido durante oración por otros, tómalo como confirmación de que tu intercesión está siendo efectiva y el enemigo está siendo desplazado. Intensifica tu oración en lugar de detenerte. Estrategia de evangelismo. Si sientes zumbido cuando estás con incrédulo específico, puede ser señal de que esa persona tiene asignación demoníaca fuerte, pero que Dios quiere liberarla. Comparte el evangelio con valentía. Estrategia de adoración. Si sientes zumbido durante adoración, reconócelo como presencia angelical uniéndose a tu alabanza. Apocalipsis 5:11-12. Describe millones de ángeles adorando. Cuando adoras, ellos se unen, y a veces su presencia se manifiesta mediante zumbido. Adora con más intensidad. El punto es, no seas pasivo ante señales espirituales.
Úsalas como trampolín para acción espiritual agresiva. Ahora examinemos casos específicos donde el zumbido tiene significados particulares. Caso: estás considerando decisión importante, cambio de trabajo, mudanza, matrimonio, inversión financiera, y experimentas zumbido en oído izquierdo cada vez que piensas en esa opción específica. Interpretación: generalmente es advertencia de que esa decisión tiene peligro oculto o no es voluntad de Dios para ti. El zumbido izquierdo en contexto de decisiones es señal de alto, no sigas por ese camino. Acción: detén el proceso de decisión. Ayuna y ora específicamente pidiendo claridad. Busca consejo de mentores espirituales. Investiga más profundamente. Puede haber información que no conoces sobre esa oportunidad. Si después de oración el zumbido persiste cada vez que consideras esa opción, es confirmación de que debes rechazarla aunque parezca buena externamente. Testimonio breve. Un hombre experimentaba zumbido cada vez que pensaba en sociedad de negocios con persona que parecía confiable. Ignoró la señal. 6 meses después, descubrió que el socio era estafador que había arruinado a múltiples personas. El zumbido había sido advertencia divina que ignoró a su costo. Contraste. Si experimentas zumbido en oído derecho al considerar decisión, generalmente es confirmación de que es camino correcto. Procede con confianza. Caso: entras a casa, edificio o lugar específico e inmediatamente experimentas zumbido intenso en oído izquierdo, acompañado de malestar. Interpretación: ese lugar está espiritualmente contaminado. Puede haber historia de brujería, violencia, muerte o simplemente presencia demoníaca activa allí. El zumbido es alarma de territorio hostil. Acción: si es lugar que no necesitas estar, casa de conocido, negocio, etc., sal inmediatamente. No ignores la advertencia. Si es lugar donde debes estar, trabajo, casa que estás considerando comprar, etc., ora protección antes de entrar. Cubro mi mente y cuerpo con la sangre de Cristo. Ningún espíritu inmundo puede tocarme. Mantente en alerta, no te quedes más tiempo del necesario y limpia espiritualmente cuando salgas. Ora, tal vez ducha declarando limpieza. Si es tu propia casa nueva que acabas de comprar y experimentas esto, necesitas limpieza espiritual profunda del lugar antes de habitarlo. Unge puertas, ventanas, esquinas, recita Salmo 91 en cada habitación. Declara que ese territorio ahora pertenece a Dios. Testimonio breve. Una familia compró casa hermosa a precio increíble. Desde primer día, todos experimentaban zumbidos y malestar. Investigaron y descubrieron que dueño anterior practicaba satanismo en sótano. Hicieron limpieza espiritual profunda y los zumbidos cesaron. El precio increíble era porque nadie más quería la casa por su historia oscura. Caso: cada vez que estás cerca de persona específica o conversando con ella, experimentas zumbido en oído izquierdo. Interpretación: esa persona tiene una de 3 cosas. 1. Envidia o intención maliciosa hacia ti, consciente o inconsciente. 2. Está bajo influencia demoníaca fuerte. O 3. Practica ocultismo activamente. El zumbido es advertencia de peligro espiritual en esta relación. Acción: mantén distancia emocional y espiritual de esa persona. No compartas información personal profunda con ella. No aceptes comida, bebida o regalos de ella. Pueden estar cargados espiritualmente. Ora protección después de cada interacción. Si es relación que puedes terminar, amistad, conocido, considera hacerlo. Si es relación obligatoria, familiar, compañero de trabajo, establece límites firmes y mantén oración de protección constante. Observa si esa persona muestra señales de envidia, se molesta cuando te va bien, hace comentarios pasivo-agresivos, pregunta excesivamente sobre tu vida. Testimonio breve. Una mujer experimentaba zumbido cada vez que su mejor amiga la visitaba. Ignoró la señal por años porque eran amigas desde niñas. Eventualmente descubrió que la amiga había estado hablando mal de ella a sus espaldas, intentando sabotear su matrimonio, y había visitado brujo para hacerle trabajo. La amistad terminó y los zumbidos cesaron. La señal había estado allí todo el tiempo.
Caso: estás orando fervientemente, adorando profundamente, o leyendo la Biblia y experimentas zumbido. Puede ser izquierdo o derecho, pero en este contexto generalmente es diferente. Interpretación: esto es confirmación de presencia angelical o del Espíritu Santo. Los ángeles frecuentemente se manifiestan mediante sensaciones auditivas cuando estás en adoración. Hebreos 1:14 describe ángeles como espíritus ministradores que asisten a creyentes. Cuando adoras, ellos se unen. Acción: no te distraigas ni te asustes. Reconoce la presencia. Señor, reconozco tu presencia y la de tus ángeles. Gracias por estar aquí. Continúa adorando o orando con intensidad aumentada. Si estás intercediendo por alguien cuando esto sucede, es confirmación de que tu oración está siendo escuchada y respondida. Ora con más autoridad. Si estás leyendo pasaje bíblico específico cuando sucede, ese pasaje tiene mensaje particular para ti. Medita en él profundamente. Diferencia clave: este tipo de zumbido generalmente viene con paz y calidez, no con miedo u opresión. Si durante oración sientes zumbido con opresión, es diferente. Significa que el enemigo está intentando interrumpir tu oración porque es efectiva. En ese caso, no detengas la oración, intensifícala. Declara: ninguna distracción del enemigo me detendrá. Continúa en el nombre de Jesús. Testimonio breve. Un intercesor reporta que cada vez que ora por conversión de musulmanes en Medio Oriente, experimenta zumbido intenso. Lo reconoce como confirmación de que ángeles están siendo desplegados para esa región en respuesta a su oración. Caso: experimentas zumbido súbito y minutos u horas después sucede crisis, accidente, mala noticia, conflicto, emergencia. Interpretación: este es zumbido profético de advertencia. Dios te está alertando de peligro inminente para que te prepares espiritualmente o incluso para que tomes acción que evite o mitigue la crisis. Similar a cómo José fue advertido en sueños de huir a Egipto, Mateo 2:13, Dios usa señales para advertir a sus hijos. Acción: cuando sientas este tipo de zumbido, lo reconocerás porque viene con sensación de urgencia o inquietud. Detente inmediatamente y ora: Señor, ¿qué me estás diciendo? ¿Hay peligro que debo evitar? ¿Hay acción que debo tomar? Espera en silencio por impresión del Espíritu Santo. Puede venir como pensamiento súbito. No tomes esa ruta hoy. Llama a tu hijo ahora. Cancela esa reunión. Obedece la impresión aunque parezca irracional. Ora protección inmediata sobre ti y tu familia. Mantente en alerta elevada. Si no recibes impresión específica de acción, simplemente mantente en oración y confianza de que Dios te guardará de lo que viene. Testimonio breve. Una madre experimentó zumbido intenso, acompañado de urgencia de llamar a su hijo adolescente que estaba con amigos. Obedeció. El hijo contestó molesto: ¿Qué quieres, mamá? Ella dijo: Solo quería saber dónde estás. Él dijo el lugar. Ella sintió urgencia de decir: Sal de allí ahora. Él obedeció a regañadientes. 10 minutos después, tiroteo en ese lugar dejó 3 muertos. El zumbido y la obediencia de la madre salvaron su vida. Caso: experimentas zumbidos frecuentes sin patrón claro, a veces izquierdo, a veces derecho, a veces ambos, sin correlación obvia con eventos. Interpretación: esto puede indicar una de 3 cosas. 1. Estás en temporada de guerra espiritual intensa, donde tanto ataques como protección están operando constantemente. 2. Tienes don profético o de discernimiento emergiendo que necesita desarrollo y entrenamiento. O 3. Hay problema médico que necesita atención. Descarta esto primero. Acción: primero, consulta médico para descartar tinnitus u otra condición física. Si médico confirma que estás físicamente bien, entonces explora dimensión espiritual. Comienza a documentar meticulosamente cada episodio: fecha, hora, oído, duración, contexto, sensación acompañante, eventos subsecuentes. Después de 30 días de documentación, revisa buscando patrones que no eran obvios inicialmente. Busca mentor espiritual, pastor
intercesor experimentado, que pueda ayudarte a interpretar. Considera que Dios puede estar desarrollando don de discernimiento en ti. 1 Corintios 12:10. Lista: discernimiento de espíritus como don del Espíritu. Ora: Padre, si esto es don que estás desarrollando en mí, enséñame a usarlo correctamente para tu gloria. Si es ataque del enemigo, rómpelo. Si es condición médica, guíame a tratamiento correcto. Paciencia. No todos los misterios se resuelven inmediatamente. A veces Dios permite temporada de confusión para enseñarte a depender de Él y a desarrollar sensibilidad espiritual mediante prueba y error. Mantén fe y continúa documentando y orando. Ahora que entiendo. Zumbido en el oído izquierdo. Diferencia entre ataque y protección. Si estás experimentando zumbido persistente en tu oído izquierdo, que los médicos no pueden explicar, necesitas saber urgentemente que esto no es solo problema físico, sino señal espiritual, que puede significar dos cosas completamente opuestas. O estás bajo ataque directo de brujería diseñado para atormentarte y enfermarte, o estás siendo protegido sobrenaturalmente por ángeles que están bloqueando maldiciones enviadas contra ti. La diferencia entre estas dos realidades opuestas determina si debes entrar en guerra espiritual inmediata o agradecer a Dios por protección angelical activa, y confundir una con la otra puede llevarte a pelear batallas innecesarias o ignorar ataques reales que están destruyendo tu vida silenciosamente. Miles de cristianos están sufriendo zumbidos inexplicables sin entender qué es lenguaje espiritual que deben aprender a descifrar, y hoy voy a revelarte exactamente cómo distinguir entre ataque demoníaco y protección angelical mediante 7 señales específicas que nunca fallan, más el protocolo exacto de respuesta para cada caso. Si ignoras este mensaje, podrías pasar años en tormento innecesario o desprotección peligrosa. Antes de revelarte las 7 señales diferenciadoras y el protocolo de respuesta, necesito contarte la historia que me llevó a descubrir esta verdad. Hace 3 años, comencé a experimentar zumbido agudo en mi oído izquierdo que aparecía siempre a las 3:00 am, despertándome bruscamente. Fui a 5 médicos diferentes: otorrinolaringólogos, neurólogos, especialistas en tinnitus. Todos me hicieron exámenes exhaustivos y todos llegaron a la misma conclusión: no hay nada físicamente mal, es estrés. Pero yo sabía que no era estrés porque el zumbido tenía patrón específico. Sonaba exactamente cuando oraba por liberación de personas oprimidas, cuando ministraba sanidad o cuando estaba a punto de tomar decisión importante. Durante meses viví atormentado pensando que estaba bajo ataque severo de brujería, hasta que un intercesor experimentado me enseñó a discernir la diferencia. Lo que descubrí cambió completamente mi vida espiritual y hoy voy a transferirte ese conocimiento. Presiona me gusta ahora como acto de fe de que vas a recibir claridad total sobre lo que está sucediendo en tu oído izquierdo. ¿Has experimentado ese zumbido molesto, ese pitido agudo, ese sonido como de frecuencia alta en tu oído izquierdo que aparece sin razón médica? ¿Te has despertado en la madrugada con ese sonido tan intenso que no puedes volver a dormir? ¿Has notado que aparece en momentos específicos, cuando estás orando, cuando estás en la iglesia, cuando alguien menciona tu nombre o cuando estás a punto de tomar decisión importante? ¿Has gastado dinero en médicos que te dicen que no tienen explicación o que es tinnitus idiopático sin solución? ¿Has sentido frustración, confusión, incluso miedo de estar perdiendo la audición o desarrollando enfermedad grave? No estás loco, no estás imaginando cosas y definitivamente no es solo problema físico. Lo que los médicos no pueden ver con sus instrumentos es la dimensión espiritual donde tu oído izquierdo está funcionando como antena receptora de actividad invisible, tanto maligna como divina. Hoy vas a aprender a leer esa antena correctamente para saber exactamente qué está sucediendo en el mundo espiritual alrededor tuyo y cómo responder apropiadamente. La Biblia establece claramente que los oídos tienen función espiritual más allá de la audición física. Apocalipsis 2:7 repite 7 veces: el que tiene oído,
Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No está hablando de oído físico, sino de capacidad espiritual de percibir comunicación divina. Primera de Samuel 3:10 relata cómo Dios llamó a Samuel audiblemente. Habla, porque tu siervo oye. Job 33:14-16 revela, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, entonces revela al oído de los hombres. Nota, revela al oído. Dios comunica mediante oído espiritual, pero también el enemigo puede atacar mediante oído. Génesis 3:1 muestra cómo la serpiente habló a Eva. Ella escuchó voz que no debió escuchar. Hechos 7:57 describe cómo los religiosos se taparon los oídos para no escuchar verdad de Esteban. El oído izquierdo específicamente, en simbolismo bíblico y experiencia de intercesores, está asociado con discernimiento de espíritus y percepción de guerra espiritual. Cuando zumba sin causa médica, está detectando actividad espiritual que debes interpretar correctamente. Ahora piensa cuidadosamente. Cuando experimentas el zumbido en tu oído izquierdo, ¿qué más está sucediendo en ese momento? ¿Estás orando? ¿Estás en presencia de persona específica? ¿Acabas de tomar decisión? ¿Estás en lugar con historia espiritual oscura? ¿Te sientes paz o inquietud cuando sucede? Tus respuestas a estas preguntas son claves críticas para discernir si es ataque o protección. Escribe en los comentarios ahora mismo, tengo zumbido en oído izquierdo, si lo has experimentado, y describe brevemente cuándo sucede más frecuentemente. Esta declaración pública no es solo para estadística, es acto profético donde estás reconociendo que hay dimensión espiritual en tu experiencia que necesita ser entendida. Cuando declaras públicamente, invitas al Espíritu Santo a darte revelación específica sobre tu situación. Además, tu comentario ayudará a otros que están experimentando lo mismo a no sentirse solos o locos. Somos comunidad de creyentes que discernimos juntos las señales espirituales que el mundo secular ignora o ridiculiza. Párrafo 6. Testimonio estratégico impactante. Historia de ataque. Déjame contarte dos testimonios opuestos que ilustran perfectamente la diferencia. Testimonio de ataque. Una hermana llamada Lucía en Argentina comenzó a experimentar zumbido insoportable en oído izquierdo que la despertaba exactamente a las 3:00 am cada noche. Además del zumbido, sentía opresión en el pecho, ansiedad extrema y pensamientos suicidas que nunca había tenido antes. Los médicos no encontraron nada. Después de 3 semanas de tormento, una intercesora visitó su casa y discernió inmediatamente. Estás bajo ataque de brujería. Investigando, descubrieron que compañera de trabajo envidiosa había contratado brujo para quitarle el sueño y la paz a Lucía. El brujo había hecho ritual específico usando foto de Lucía y enviando demonio familiar asignado a atormentarla mediante zumbido constante diseñado para volverla loca. Cuando Lucía hizo limpieza espiritual profunda, rompió la maldición y oró guerra contra ese demonio específico, el zumbido cesó instantáneamente esa misma noche y nunca regresó. Esto confirma que el zumbido era ataque demoníaco real, no imaginación ni problema médico. Testimonio de protección. Un pastor llamado Marcos en México experimentaba zumbido en oído izquierdo, pero completamente diferente al de Lucía. Su zumbido aparecía solo cuando estaba ministrando liberación a personas oprimidas o cuando entraba a lugares con brujería activa. Además del zumbido, sentía paz profunda, claridad mental aumentada y discernimiento sobrenatural de lo que estaba sucediendo espiritualmente. Un día, el zumbido apareció intensamente mientras caminaba por calle normal. Marcos, habiendo aprendido a discernir, oró, «Señor, ¿qué me estás mostrando?». Inmediatamente sintió urgencia de cambiar su ruta. Obedeció, tomó calle diferente. 5 minutos después, en la calle que iba a tomar originalmente, ocurrió accidente automovilístico masivo que habría involucrado a Marcos si hubiera seguido. El zumbido había sido advertencia angelical que lo salvó. Cuando llegó a casa y agradeció a Dios, el zumbido cesó suavemente.
Esto confirma que su zumbido era protección divina, no ataque. ¿Ves la diferencia? Mismo síntoma físico, significados espirituales completamente opuestos. Por eso necesitas las 7 señales diferenciadoras. La primera y más importante señal diferenciadora es el sentimiento que acompaña al zumbido. Zumbido de ataque viene con miedo inexplicable, ansiedad opresiva, pensamientos negativos o suicidas, sensación de estar siendo observado malignamente, inquietud que no puedes sacudir, o incluso náusea física. Es zumbido que te hace sentir mal, vulnerable, atacado. Tu espíritu se contrae, tu paz se va, tu gozo desaparece. Proverbios 12:25 dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate. Cuando el zumbido es ataque, trae congoja espiritual. Zumbido de protección viene con paz que sobrepasa entendimiento, claridad mental aumentada, sensación de estar siendo cuidado, alerta espiritual, no miedo, sino vigilancia, o incluso gozo inexplicable. Es zumbido que, aunque físicamente molesto, espiritualmente te hace sentir seguro, protegido, acompañado. Filipenses 4:7 promete, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando el zumbido es protección, esa paz está presente. Aplicación. La próxima vez que tengas zumbido, pausa y pregúntate honestamente, ¿me siento atacado o protegido? ¿Tengo miedo o paz? Tu respuesta instintiva es correcta 90% del tiempo. La segunda señal es ¿cuándo y dónde aparece el zumbido? Zumbido de ataque. Típicamente aparece en horas específicas repetidamente, especialmente 3:00 am, hora de brujería, cuando estás a punto de tomar decisión importante que beneficiaría tu vida, después de conflicto con persona que practica ocultismo, cuando estás prosperando o siendo bendecido, envidia activa maldición, o en momentos donde estás vulnerable, enfermo, cansado, desanimado. El enemigo ataca estratégicamente cuando estás débil. Zumbido de protección típicamente aparece cuando estás orando o adorando, ángeles se acercan. Cuando entras al lugar espiritualmente contaminado, alertándote del peligro. Cuando estás cerca de persona peligrosa aunque parezca inofensiva, discernimiento de espíritus, justo antes de que algo malo suceda, advertencia preventiva. O cuando estás ministrando liberación a otros, ángeles asistiendo. Dios protege estratégicamente cuando más lo necesitas. Aplicación. Lleva diario durante una semana documentando exactamente cuándo aparece el zumbido y qué estabas haciendo. El patrón revelará si es ataque o protección. Si aparece siempre en contextos negativos o de vulnerabilidad, es ataque. Si aparece en contextos de guerra espiritual o peligro inminente, es protección. La tercera señal es cómo se comporta el zumbido en duración e intensidad. Zumbido de ataque. Persiste por horas o días sin cesar. Aumenta en intensidad progresivamente, volviéndose insoportable. No responde a oración inmediata. Requiere guerra espiritual prolongada para romperlo. Empeora cuando intentas dormir o descansar y frecuentemente viene acompañado de otros síntomas físicos, dolor de cabeza, mareo, náusea. Es zumbido diseñado para atormentar, para robarte paz y sueño. Su objetivo es agotarte física y mentalmente. Zumbido de protección. Aparece súbitamente pero dura solo minutos u horas. La intensidad es moderada, notable pero no insoportable. Responde inmediatamente cuando oras, agradeciéndole a Dios por protección angelical. Cesa suavemente y generalmente no viene con otros síntomas negativos. Es zumbido diseñado para alertar, no para atormentar. Cumple su función de advertencia y luego se va. Aplicación. Si tu zumbido lleva días o semanas sin parar y está empeorando, es ataque que necesitas romper mediante guerra espiritual. Si tu zumbido viene y va en episodios cortos, probablemente es protección angelical comunicándote algo. Responde apropiadamente a cada tipo. La cuarta señal diferenciadora crítica es cómo responde el zumbido cuando oras. Zumbido de ataque.
Cuando oras en el nombre de Jesús reprendiendo al enemigo, el zumbido aumenta temporalmente, el demonio se resiste antes de irse. Puedes sentir batalla espiritual activa y eventualmente cede, pero requiere persistencia. Si oras, Padre, si esto es ataque, rómpelo en el nombre de Jesús, y el zumbido se intensifica con furia, confirma que es ataque demoníaco resistiendo. Santiago 4:7 promete: resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero nota que primero debes resistir, no es automático. Zumbido de protección. Cuando oras, Padre, gracias por protección angelical. ¿Qué me estás mostrando? El zumbido no aumenta, sino que frecuentemente trae claridad mental, revelación de qué peligro estás siendo protegido, o simplemente cesa suavemente porque cumplió su propósito de alertarte. Si oras agradeciendo protección y sientes paz aumentar, confirma que es protección divina. Prueba práctica. La próxima vez que tengas zumbido, ora 2 oraciones diferentes. Primero, reprendo todo ataque en el nombre de Jesús y observa la respuesta. Luego ora, gracias Padre por protección angelical, y observa la respuesta. La oración que trae paz y resolución indica correctamente la naturaleza del zumbido. La quinta señal es qué sucede después del zumbido en términos de sueños y eventos. Zumbido de ataque. Después del zumbido, experimentas pesadillas perturbadoras, parálisis del sueño, sueños de muerte o violencia, o eventos negativos en los días siguientes, accidentes menores, conflictos, pérdidas, enfermedades. El zumbido fue precursor de ataque que se manifiesta posteriormente. Es como alarma que indica que misil espiritual fue lanzado y está en camino. Zumbido de protección. Después del zumbido experimentas sueños reveladores o proféticos que te dan dirección, o evitas eventos negativos que habrían sucedido si no hubieras sido alertado. Por ejemplo, el zumbido te despierta, cambias tus planes por inquietud espiritual y luego descubres que evitaste accidente, robo o encuentro peligroso. El zumbido fue advertencia que te salvó. Aplicación. Documenta no solo cuando tienes zumbido, sino qué sucede en las 24-72 horas siguientes. Si consistentemente después del zumbido vienen cosas malas, es ataque que debes combatir proactivamente. Si consistentemente después del zumbido evitas peligros o recibes dirección divina, es protección que debes agradecer y obedecer. La sexta señal son los síntomas espirituales adicionales que acompañan o no al zumbido. Zumbido de ataque viene frecuentemente con sensación de presencia maligna en la habitación, frío súbito inexplicable, olor a azufre o putrefacción, sombras en visión periférica, opresión en el pecho que dificulta respirar, o incluso manifestaciones físicas como objetos que se mueven. Estos son indicadores de actividad demoníaca activa. Primera de Juan 4:1 instruye: probad los espíritus si son de Dios. Cuando el zumbido viene con estas manifestaciones oscuras, no es de Dios. Zumbido de protección viene frecuentemente con sensación de presencia angelical, paz, no miedo, luz sutil o brillo en la habitación, olor agradable inexplicable, como incienso o flores, claridad visual aumentada, respiración que se profundiza naturalmente, o sensación física de ser abrazado o cubierto. Estos son indicadores de actividad angelical protectora. Hebreos 1:14 confirma: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Aplicación. Cuando tengas zumbido, observa todos tus sentidos, no solo oído. ¿Qué más percibes? La totalidad de la experiencia sensorial te dirá si estás en presencia de tinieblas o de luz. La séptima señal diferenciadora es tu historia espiritual reciente. ¿Qué has estado haciendo espiritualmente en días o semanas previas al zumbido? Zumbido de ataque. Frecuentemente aparece después de: has estado descuidando tu vida de oración, has caído en pecado que no has confesado, creando brecha en tu protección, has tenido conflicto con persona que practica brujería, has visitado lugares espiritualmente contaminados sin protección, o has estado prosperando y siendo bendecido, provocando envidia que activa maldiciones.
El enemigo ataca cuando hay vulnerabilidad o cuando quiere detener tu progreso. Zumbido de protección. Frecuentemente aparece después de: has estado orando fervientemente y buscando a Dios intensamente. Has estado ministrando liberación o evangelizando activamente. Has tomado decisiones de obediencia radical. Has estado ayunando o en guerra espiritual. O has pedido específicamente protección angelical. Dios responde cuando hay consagración y cuando estás en misión peligrosa que requiere protección extra. Aplicación. Revisa honestamente tu vida espiritual de las últimas 2 semanas. Si has estado tibio, descuidado o en pecado, el zumbido probablemente es ataque aprovechando tu debilidad. Si has estado fervoroso, obediente y en batalla, el zumbido probablemente es protección, porque estás en territorio peligroso que requiere respaldo angelical. Si después de evaluar las 7 señales determinas que tu zumbido es ataque demoníaco, aquí está el protocolo exacto de respuesta. Paso 1. Confesión y limpieza espiritual. Antes de entrar en guerra, debes cerrar toda brecha espiritual que le da al enemigo derecho legal de atacarte. Primera de Juan 1:9 promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Arrodíllate ante Dios y haz examen de conciencia honesto. Padre, muéstrame si hay pecado en mi vida que está dándole acceso al enemigo. Confiesa específicamente todo lo que el Espíritu Santo te revele: pornografía, mentiras, falta de perdón, orgullo, codicia, cualquier cosa. No generalices diciendo: perdona mis pecados. Sé específico. Después de confesar, declara: por la sangre de Jesucristo soy limpiado completamente. Cierro toda brecha espiritual. El enemigo ya no tiene derecho legal de atacarme. Unge tu frente con aceite, si tienes. O simplemente haz señal de cruz con tu dedo mientras declaras: soy propiedad de Cristo, no del enemigo. Esta limpieza es fundamental. No puedes pelear efectivamente si hay pecado sin confesar dándole al enemigo terreno legal. Paso 2. Guerra espiritual directa contra el ataque. Ahora que estás limpio, entra en guerra con autoridad. Ponte de pie, postura de autoridad, no sentado ni acostado. Coloca tu mano sobre tu oído izquierdo. Declara en voz alta, no mental, audible: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo reprendo todo espíritu de tormento, todo demonio asignado a atacarme mediante este zumbido. Rompo toda maldición, todo hechizo, toda brujería enviada contra mí. Cancelo todo pacto demoníaco hecho en mi nombre sin mi consentimiento. Corto toda conexión espiritual entre mi oído y el reino de las tinieblas. Ordeno a todo demonio que me está atacando: salgan ahora en el nombre de Jesús. No tienen derecho legal aquí. Soy hijo, hija de Dios cubierto por la sangre del Cordero. Luego declara Salmo 91, versículos 9-10 específicamente: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Repite esta oración 3 veces, si es necesario. El zumbido debe comenzar a disminuir. Si persiste, continúa al paso 3. Paso 3. Ayuno y persistencia para ataques severos. Si el zumbido no cede inmediatamente después de guerra espiritual inicial, significa que es ataque de nivel más severo que requiere ayuno. Marcos 9:29 enseña que ciertos demonios con nada pueden salir, sino con oración y ayuno. Programa ayuno de mínimo 24 horas, solo agua. Durante el ayuno, recita Salmo 91 completo 3 veces al día, mañana, tarde, noche. Cada vez que recites, coloca mano sobre tu oído izquierdo y declara: este oído está consagrado a Dios. Solo escucha voz del Espíritu Santo. Todo zumbido demoníaco está roto por el poder del ayuno y la oración. Adicionalmente, busca a intercesor maduro o pastor para que ore contigo. Mateo 18:19 promete: si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho. El acuerdo corporativo tiene poder multiplicado. Si después de ayuno de 24 horas el zumbido persiste, extiende a 3 días. Ataques de brujería severa pueden requerir ayunos prolongados,
pero siempre ceden eventualmente ante persistencia fiel. No te rindas. La liberación viene a los que perseveran. Paso 4. Establecer protección preventiva. Para que no regrese. Una vez que el zumbido de ataque ha cesado, debes establecer protección preventiva para que no regrese. Mateo 12:43-45 advierte que cuando demonio sale, busca regresar con 7 peores. Protección diaria. Cada mañana, antes de levantarte de la cama, ora: Padre, cubro este día con la sangre de Cristo. Asigno ángeles guardianes sobre mí. Sello mis oídos para que solo escuchen tu voz. Unge tus oídos con aceite semanalmente declarando: estos oídos son santos, consagrados a Dios. Protección ambiental. Limpia espiritualmente tu casa completa. Camina por cada habitación recitando Salmo 91. Unge puertas y ventanas. Elimina todo objeto de ocultismo o idolatría. Protección relacional. Identifica si el ataque vino de persona específica, compañero trabajo, vecino, familiar, y corta relación o establece límites estrictos. No aceptes comida, bebida, ni regalos de personas que practican brujería. Protección mediante obediencia. Mantén tu vida espiritual fuerte. Oración diaria, lectura bíblica, comunión con creyentes, santidad práctica. El enemigo solo puede atacar donde hay brecha. Cierra todas las brechas mediante obediencia radical. Si después de evaluar las 7 señales determinas que tu zumbido es protección angelical, aquí está el protocolo completamente diferente. Paso 1. Agradecimiento inmediato. En lugar de reprender, agradece. Ora inmediatamente. Padre, gracias por protección angelical activa sobre mi vida. Reconozco que este zumbido es señal de que tus ángeles están trabajando en mi favor. Gracias por alertarme de peligro invisible. Gracias por cuidarme cuando no puedo cuidarme a mí mismo. Primera de Tesalonicenses 5:18 instruye: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El agradecimiento honra a Dios y fortalece tu relación con Él. Hebreos 13:15. Llama al agradecimiento sacrificio de alabanza. Es acto de adoración. Cuando agradeces por protección angelical, estás reconociendo la bondad de Dios y su cuidado activo sobre ti. Frecuentemente, cuando agradeces genuinamente, el zumbido cesa suavemente, porque cumplió su propósito de alertarte y tú respondiste correctamente reconociéndolo. Si persiste después de agradecer, significa que la situación de peligro aún está activa y debes permanecer en alerta espiritual. Paso 2. Pedir discernimiento específico sobre el peligro. Cuando el zumbido es protección, frecuentemente es advertencia de peligro específico del cual estás siendo guardado. Ora: Padre, ¿qué me estás mostrando mediante este zumbido? ¿De qué peligro me estás protegiendo? ¿Hay acción que debo tomar? Santiago 1:5 promete: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Permanece en silencio escuchando. Frecuentemente recibirás impresión mental de persona específica que debes evitar, urgencia de cambiar tus planes, tomar ruta diferente, cancelar cita, no ir al lugar planeado, revelación de que alguien está hablando de ti o planeando contra ti, o simplemente paz profunda confirmando que estás siendo cuidado sin necesidad de acción específica de tu parte. Obedece inmediatamente cualquier dirección que recibas. Si sientes urgencia de cambiar ruta, hazlo sin cuestionar. Si sientes que debes evitar persona, hazlo. La protección angelical frecuentemente requiere tu cooperación mediante obediencia a impresiones del Espíritu Santo. Paso 3. Documentar y aprender. Del patrón. Cuando experimentas zumbido de protección, documéntalo. Escribe en diario: fecha, hora, qué estabas haciendo, qué sentiste, qué acción tomaste y qué descubriste después. Con el tiempo, verás patrón que te enseñará cómo Dios te habla específicamente. Algunos descubren que su zumbido de protección aparece siempre antes de encontrar persona peligrosa. Otros descubren que aparece cuando están a punto de tomar decisión equivocada. Otros descubren que aparece cuando ángeles están peleando batalla invisible en su favor. Salmo 32:8 promete:
te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios te está entrenando a discernir su voz y su protección mediante este zumbido. No lo desperdicies ignorándolo o medicándolo. Úsalo como herramienta de discernimiento espiritual. Con práctica, llegarás a punto donde el zumbido te da información precisa sobre situaciones antes de que se manifiesten físicamente. Esto es don de discernimiento de espíritus operando mediante sensación física. Cultívalo, desarróllalo, agradécelo. Es regalo precioso que no todos tienen. Algunos experimentan situación compleja, donde el zumbido parece alternar. A veces se siente como ataque, otras como protección. Esto sucede cuando estás en guerra espiritual, activa intensa, donde ambas fuerzas están operando simultáneamente. El enemigo te ataca y Dios te protege al mismo tiempo. Es como estar en campo de batalla donde balas vuelan, ataque, pero tienes escudo, protección. ¿Cómo discernir momento a momento? Clave: evalúa el sentimiento predominante en ese momento específico. Si en este momento sientes paz aunque hay zumbido, es protección activa. Si en este momento sientes opresión aunque el zumbido es similar, es ataque activo. Pueden alternarse en cuestión de horas. Respuesta apropiada: mantén modo de combate espiritual constante. Ora continuamente. 1 Tesalonicenses 5:17. Mantén Salmo 91 en tu mente. Agradece protección y reprende ataques según discernimiento momento a momento. Es agotador, pero es realidad de guerra espiritual intensa. Consuelo: esta situación no dura para siempre. Eventualmente la batalla se resuelve y el zumbido cesa completamente o se estabiliza en uno u otro tipo claramente. Persevera. Santiago 4:7 promete: resistid al diablo y huirá de vosotros. Huirá, pero debes resistir primero. Otro caso especial es cuando experimentas zumbido en ambos oídos simultáneamente, no solo el izquierdo. Esto tiene significado diferente. En simbolismo espiritual, oído izquierdo representa discernimiento de guerra espiritual y ataques. Oído derecho representa recepción de instrucción divina y bendición. Cuando ambos zumban simultáneamente, indica situación de encrucijada espiritual. Estás en momento decisivo donde dos caminos están frente a ti, uno de bendición y otro de maldición, y debes escoger correctamente. Deuteronomio 30:19 declara: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida. Respuesta: cuando ambos oídos zumban, pausa todo. No tomes decisiones apresuradas. Busca a Dios en oración intensa. Padre, estoy en encrucijada. Muéstrame claramente cuál camino tomar. Ayuna, si es posible. Busca consejo de mentor espiritual maduro. Espera confirmación clara antes de proceder. El zumbido dual es alarma de que la decisión que estás a punto de tomar tiene consecuencias espirituales masivas. No la tomes a la ligera. Algunos experimentan zumbido que nunca cesa completamente. Está presente 24/7 en nivel bajo, pero aumenta en ciertos momentos. Esto puede indicar una de dos cosas. Opción 1. Tienes don permanente de discernimiento de espíritus y el zumbido es antena espiritual constante que Dios te dio. Así como algunas personas tienen don de lengua siempre disponible, tú tienes don de discernimiento manifestándose mediante sensación física constante. 1 de Corintios 12:10. Lista: discernimiento de espíritus como don del espíritu. Si este es tu caso, el zumbido aumenta cuando hay actividad espiritual cerca, buena o mala, y disminuye cuando estás en ambiente espiritualmente neutral. Aprende a usarlo como herramienta ministerial. Opción 2. Hay maldición generacional o atadura espiritual profunda que no ha sido completamente rota y mantiene el zumbido como síntoma residual. Si este es tu caso, necesitas liberación profunda, posiblemente con ayuno prolongado de 21 días y ministerio de liberación con pastor experimentado. ¿Cómo discernir cuál es? Si el zumbido constante viene con paz y te ayuda a discernir situaciones correctamente, es don. Si viene con tormento y afecta negativamente tu calidad de vida,
es atadura que necesita romperse. Cuando niños o adolescentes experimentan zumbido en oído izquierdo sin causa médica, requiere atención especial. Los niños son espiritualmente más sensibles que adultos. Mateo 18:3. Si no os volvéis y os hacéis como niños, y pueden percibir dimensión espiritual más claramente. Causas comunes en niños. Están siendo atacados por maldición generacional heredada de padres o abuelos que practicaron ocultismo. Están siendo protegidos de peligro que los padres no perciben. Abuso, persona peligrosa cerca, accidente inminente. Están desarrollando don espiritual de discernimiento tempranamente. Están siendo influenciados por contenido que consumen, videojuegos ocultistas, películas de terror, música con mensajes satánicos. Respuesta de padres. No ignoren ni ridiculicen cuando niño reporta zumbido. Oren sobre el niño inmediatamente. Investiguen qué está consumiendo mediáticamente. Limpien espiritualmente la habitación del niño. Enseñen al niño a orar. Jesús, protégeme cuando sienta el zumbido. Si persiste, busquen ministerio de liberación familiar porque frecuentemente el ataque no es solo contra el niño, sino contra toda la línea familiar. Es crítico entender que aunque el zumbido puede tener causa espiritual, no debes ignorar posibilidad de causa médica legítima que requiere tratamiento. Dios usa medicina también. Busca evaluación médica. Sí, el zumbido viene acompañado de pérdida auditiva progresiva, mareo severo o vértigo, dolor físico intenso en el oído, secreción del oído, o si comenzó después de trauma físico, golpe en cabeza, explosión fuerte. Estos síntomas pueden indicar daño físico real que necesita tratamiento médico. Protocolo balanceado. Primero, descarta causa médica mediante exámenes apropiados. Si médicos no encuentran nada, tinnitus idiopático, entonces explora causa espiritual. No seas extremista que rechaza medicina legítima por tener fe. Dios creó el cuerpo con capacidad de sanarse y también dio sabiduría a médicos. Usa ambos recursos, natural y sobrenatural. Lucas era médico y compañero de Pablo. Colosenses 4:14. La medicina y la fe no son opuestas. Señal de que es espiritual, no médico. Si múltiples médicos no encuentran causa, si tratamientos médicos no funcionan, si el zumbido responde a oración pero regresa, si viene con otros fenómenos espirituales claros, entonces es definitivamente espiritual y requiere respuesta espiritual. Párrafo 27. Testimonio de transformación, de tormento a herramienta. Quiero compartir testimonio poderoso de transformación. Una intercesora llamada Ana en Chile sufrió zumbido en oído izquierdo durante 5 años. Gastó miles en médicos sin resultado. Vivió atormentada pensando que estaba bajo maldición permanente. Oró, ayunó, buscó liberación múltiples veces sin éxito completo. El zumbido siempre regresaba. Estaba al borde de depresión cuando Dios le habló claramente: no estás bajo maldición, te di don de discernimiento y el zumbido es la manifestación física de ese don. Deja de pelear contra él y aprende a usarlo. Ana cambió completamente su perspectiva. En lugar de reprender el zumbido, comenzó a escucharlo. Descubrió que aumentaba cuando estaba cerca de personas con opresión demoníaca. Comenzó a usarlo como herramienta ministerial. Cuando el zumbido aumentaba cerca de alguien, sabía que esa persona necesitaba liberación y ministraba apropiadamente. En 2 años, liberó a más de 200 personas usando su zumbido como detector espiritual. Hoy agradece a Dios por lo que antes consideraba maldición. Su testimonio enseña verdad poderosa. A veces lo que percibimos como ataque es realmente don que no hemos aprendido a usar correctamente. Pide a Dios discernimiento para saber la diferencia. Más allá de simplemente responder al zumbido, puedes entrenar intencionalmente tu oído espiritual para aumentar tu sensibilidad a la dimensión invisible. Juan 10:27 declara: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Oír la voz de Dios es capacidad que se desarrolla con práctica. Ejercicio 1. Silencio intencional. Dedica 15 minutos diarios en silencio total, sin teléfono, música ni distracciones.
Simplemente siéntate en quietud y escucha. No ores verbalmente, solo escucha. Pregunta, Señor, ¿qué quieres decirme? Y espera. Inicialmente no escucharás nada audible, pero con práctica comenzarás a percibir impresiones, pensamientos que no son tuyos, o incluso el zumbido aparecerá como confirmación de que estás en sintonía espiritual. Ejercicio 2. Documentación de impresiones. Cada vez que sientas impresión espiritual, no solo zumbido, sino cualquier sensación de que Dios te está hablando, escríbela inmediatamente. Luego observa si se cumple. Esto entrena tu discernimiento entre tu imaginación y voz genuina de Dios. Ejercicio 3. Ayuno de ruido. Una vez al mes, haz ayuno de ruido. 24 horas sin música, TV, radio, podcasts, solo silencio y palabra de Dios. Esto limpia tu oído espiritual de contaminación auditiva del mundo. Una habilidad crítica es diferenciar entre tres voces que hablan a tu mente: voz de Dios, voz del enemigo y tu propia voz mental. Juan 10:5 dice que las ovejas no seguirán al extraño, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Voz de Dios. Trae paz aunque el mensaje sea desafiante, siempre alinea con Escritura, te edifica, nunca te destruye, te llama a santidad y obediencia. Frecuentemente viene con confirmación externa. Otra persona dice algo similar. Versículo salta de la página. Circunstancias confirman. Voz del enemigo. Trae confusión y miedo. Contradice Escritura o la tuerce. Te acusa y condena sin ofrecer solución. Te impulsa a pecado o desobediencia. Viene con urgencia manipuladora. Hazlo ahora o perderás la oportunidad. Tu propia voz mental refleja tus deseos o miedos personales. Cambia según tu estado emocional. No tiene peso espiritual. No trae paz ni convicción profunda. Generalmente se enfoca en tu comodidad o conveniencia. Aplicación al zumbido. Cuando el zumbido aparece y recibes impresión de qué significa, evalúa esa impresión usando estos criterios. Si trae paz y alinea con Escritura, es Dios. Si trae miedo paralizante y contradicción bíblica, es enemigo. Si simplemente refleja tu ansiedad del momento, es tu mente. Si has determinado que tu zumbido es don de discernimiento, puedes desarrollarlo como herramienta ministerial poderosa. Hechos 16:16-18 relata cómo Pablo discernió que muchacha tenía espíritu de adivinación. Él percibió espiritualmente lo que otros no veían. Aplicación ministerial. 1. Discernimiento en consejería. Cuando ministras a personas, si el zumbido aumenta, indica que hay opresión espiritual en esa persona que necesita ser tratada. Pregunta con sensibilidad. ¿Has experimentado ataques espirituales? ¿Hay historia de ocultismo en tu familia? Frecuentemente, la persona confirmará y podrás ministrar liberación. Aplicación ministerial. 2. Protección de líderes. Si sirves como intercesor para pastor o líder, el zumbido te alertará cuando ese líder está bajo ataque espiritual intenso. Inmediatamente entra en intercesión por él. Aplicación ministerial 3. Discernimiento de lugares. Cuando entras al lugar nuevo, casa, negocio, iglesia, si el zumbido aparece, indica contaminación espiritual en ese lugar. Puedes orar limpieza o advertir a otros. Advertencia. No uses este don para juzgar o acusar a personas públicamente. Úsalo para interceder privadamente y ministrar con amor cuando sea apropiado. El don es para edificación, no para destrucción. Cuando el zumbido aparece y disciernes que es protección o advertencia sobre situación específica, entra en intercesión dirigida. Romanos 8:26 enseña que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. A veces el zumbido es ese gemido del Espíritu manifestándose físicamente. Protocolo de intercesión. Cuando el zumbido aparece, pausa lo que estás haciendo si es posible. Pregunta, Señor, ¿por quién o por qué debo orar? Frecuentemente vendrá a tu mente nombre de persona específica o situación específica. Ora inmediatamente. Padre, cubro a nombre con la sangre de Cristo. Cancelo todo ataque contra él, ella. Asigno ángeles protectores. Que tu voluntad se cumpla en su vida.
Ora hasta que sientas paz o hasta que el zumbido cese. Esa es señal de que la intercesión cumplió su propósito. Testimonios. Intercesores reportan que oraron por personas cuando el zumbido apareció y luego descubrieron que esas personas estaban en peligro exacto en ese momento. Accidente evitado, ataque espiritual roto, decisión equivocada prevenida. Tu obediencia al zumbido puede literalmente salvar vidas. No lo ignores. Es llamado a intercesión que debes responder. Si has desarrollado entendimiento del zumbido espiritual, tienes responsabilidad de enseñar a otros que están experimentando lo mismo sin entender. Mateo 10:8 instruye: de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Cómo enseñar? No impongas esta enseñanza a escépticos que se burlarán. Mateo 7:6 advierte sobre echar perlas a cerdos, pero cuando alguien menciona que experimenta zumbido inexplicable, comparte tu testimonio. Yo también lo experimenté. Descubrí que tiene significado espiritual. Puedo compartir lo que aprendí. Si están abiertos, enséñales las 7 señales diferenciadoras. Ayúdales a discernir si su zumbido es ataque o protección. Ora con ellos aplicando el protocolo apropiado. Multiplicación. Cuando enseñas a otros, estás multiplicando guerreros espirituales que pueden discernir ataques y responder apropiadamente. Estás creando red de intercesores sensibles a dimensión espiritual. Esto fortalece el cuerpo de Cristo completo. Advertencia. No conviertas esto en doctrina rígida ni en nueva revelación que contradice Escritura. Es simplemente aplicación práctica de principios bíblicos de discernimiento de espíritus. Mantén humildad y apertura a corrección si estás equivocado en algún punto. El desarrollo del discernimiento mediante zumbido tiene etapas de madurez. Etapa 1. Principiante. Confundido. Experimentas zumbido pero no sabes qué significa. Te asustas, vas a médicos, te frustras. Aquí es donde la mayoría se queda. Etapa 2. Aprendiz. Discerniendo. Aprendes las 7 señales. Comienzas a diferenciar ataque de protección. Respondes apropiadamente. Todavía cometes errores, pero estás creciendo. Etapa 3. Practicante competente. El discernimiento se vuelve casi automático. Cuando el zumbido aparece, inmediatamente sabes qué es y cómo responder. Comienzas a usarlo ministerialmente. Etapa 4. Maestro. Equipando. No solo usas el don efectivamente, sino que enseñas a otros. Tienes años de experiencia documentada, confirmando precisión de tu discernimiento. ¿Cómo avanzar? Documentación consistente de experiencias. Estudio bíblico profundo sobre discernimiento de espíritus. Mentoría con intercesores maduros. Práctica humilde con disposición a equivocarte y aprender. Y sobre todo, dependencia del Espíritu Santo, no de tu capacidad. Primera de Corintios 12:11 aclara que es el mismo Espíritu quien reparte a cada uno en particular como Él quiere. El don es de Él, no tuyo. Manténlo en perspectiva correcta. Hemos recorrido jornada completa desde confusión hasta claridad sobre el zumbido en oído izquierdo. Aprendiste que no es solo problema médico, sino señal espiritual que puede significar ataque demoníaco o protección angelical, 2 realidades opuestas. Descubriste las 7 señales diferenciadoras, el sentimiento que acompaña, el timing y contexto, la duración e intensidad, la respuesta a oración, los sueños y eventos subsecuentes, la presencia de otros síntomas espirituales y tu historia espiritual reciente. Recibiste protocolo exacto de respuesta para cada caso, si es ataque, confesión, guerra espiritual, ayuno y protección preventiva, si es protección, agradecimiento, discernimiento del peligro y documentación del patrón. Exploraste casos especiales complejos y aprendiste nivel avanzado de desarrollo del oído espiritual como herramienta ministerial. Ya no eres víctima confundida del zumbido. Eres guerrero equipado que sabe exactamente qué está sucediendo espiritualmente y cómo responder con autoridad. Este conocimiento te transforma de pasivo a activo en guerra espiritual. Quiero cerrar con testimonio que encapsula todo. Un pastor en Perú, llamado Roberto,
experimentó zumbido severo durante 3 años. Aplicó todo lo enseñado hoy. Evaluó las señales y determinó que era ataque porque venía con opresión y miedo. Hizo confesión profunda, guerra espiritual intensa, ayuno de 7 días. El zumbido cesó completamente. 6 meses después, el zumbido regresó pero diferente, con paz. Aplicó el protocolo de protección. Agradeció, pidió discernimiento. Recibió impresión fuerte de no viajar a ciudad donde tenía conferencia programada. Obedeció y canceló. 2 días después, esa ciudad sufrió terremoto devastador exactamente en el horario cuando habría estado allí. El zumbido lo salvó. Hoy Roberto enseña a su congregación completa sobre discernimiento espiritual mediante señales físicas. Su iglesia tiene nivel de vigilancia espiritual que otras no tienen. Múltiples miembros han desarrollado sensibilidad similar, han evitado ataques, protegido a sus familias y ministrado liberación efectivamente. Todo porque un pastor aprendió a discernir el lenguaje espiritual de su propio cuerpo. Tú puedes experimentar la misma transformación. No cierres este video y sigas ignorando el zumbido que has estado experimentando. Actúa hoy. Acción inmediata. 1. La próxima vez que tengas zumbido, pausa y evalúa las 7 señales conscientemente. Escribe tus observaciones. Acción inmediata. 2. Si determinas que es ataque, ejecuta el protocolo completo de guerra espiritual esta misma noche. No esperes. Acción inmediata. 3. Si determinas que es protección, agradece inmediatamente y pregunta qué te está mostrando Dios. Acción inmediata. 4. Comienza diario de zumbido documentando cada episodio durante 30 días para identificar patrón. Acción inmediata. 5. Si el zumbido es severo y persistente, programa ayuno de 3 días esta semana dedicado específicamente a recibir claridad. Acción inmediata. 6. Comparte esta enseñanza con alguien que sabes que experimenta zumbido inexplicable. Podrías liberarlo de años de confusión. Acción inmediata. 7. Busca mentor espiritual maduro con quien puedas procesar tus experiencias y recibir confirmación. No pospongas. El zumbido que estás experimentando es comunicación espiritual que requiere respuesta. Tu obediencia hoy determina tu protección y efectividad mañana. Debo darte advertencia final para mantener balance saludable. No te vuelvas obsesionado con el zumbido al punto de ver significado espiritual en cada sensación física. No todo zumbido es espiritual. A veces es simplemente cansancio, presión arterial o exposición a ruido fuerte. Eclesiastés 7:16 advierte: no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. El extremismo espiritual es tan peligroso como el escepticismo. Balance. Usa las 7 señales como filtro. Si el zumbido no viene con ninguna de las características espirituales, ni paz ni opresión, no tiene patrón, no responde a oración, probablemente es físico natural. Descansa, cuida tu salud y no le des significado que no tiene. Pero si viene consistentemente con señales espirituales claras, no lo ignores racionalizándolo como solo físico. Mantén mente abierta, pero discernimiento activo. Proverbios 4:7 instruye: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Sabiduría es balance entre fe y razón, entre lo espiritual y lo natural. Camina en ese balance. Ahora necesito que hagas algo poderoso que sellará tu entendimiento y ayudará a miles. Ve a los comentarios inmediatamente y escribe: activo mi oído espiritual, si estás comprometido a desarrollar discernimiento mediante las señales que Dios te da. Escribe: mi zumbido es protección angelical, si después de evaluar las señales determinaste que Dios te está protegiendo. Escribe: rompo todo ataque en mi oído, si determinaste que es ataque y estás declarando guerra ahora. Escribe el nombre de alguien que experimenta zumbido inexplicable y compártele este video. Podrías cambiar su vida completamente. Tu declaración pública no es simple comentario, es pacto espiritual, donde estás reconociendo que hay dimensión invisible que afecta tu vida física y que estás comprometido a discernirla correctamente. Cuando declaras públicamente:
activas tu fe y te unes a comunidad de creyentes que operan en discernimiento espiritual. Además, si este video te dio claridad que no tenías, dale me gusta. Ahora como acto de gratitud a Dios y compártelo ampliamente. Cada persona que aprenda a discernir correctamente es un soldado más equipado en el ejército de Dios. Antes de despedirnos, voy a hacer oración poderosa de activación de discernimiento y sanidad sobre tu oído. Cierra tus ojos y recibe. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, yo decreto sanidad y activación sobre el oído izquierdo de cada persona viendo esto. Si el zumbido es ataque demoníaco, lo rompo ahora mismo. Cancelo toda maldición, todo hechizo, toda brujería. Ordeno a todo demonio asignado a atormentar mediante zumbido. Salgan en el nombre de Jesús. Si el zumbido es protección angelical, lo activo plenamente. Que sea claro, discernible, útil, que traiga revelación precisa de peligros y dirección divina. Decreto que el oído espiritual de tus hijos está abierto para escuchar tu voz claramente. Decreto que pueden diferenciar perfectamente entre tu voz, la voz del enemigo y su propia voz mental. Decreto don de discernimiento de espíritus operando mediante sensibilidad física aumentada. Decreto que lo que era confusión se vuelve claridad, lo que era tormento se vuelve herramienta, lo que era debilidad se vuelve fortaleza. Sana todo daño físico real en oídos. Activa función espiritual plena. En el nombre de Jesús, bajo protección de San Miguel Arcángel, sellado por el Espíritu Santo.